buenas noches a todos. Bendiciones. Bendiciones a cada hermano, hermana que nos saludó al principio. Ale, bienvenido. Qué bueno verte, bienvenida. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuán bueno es el Señor con nosotros. Quiero decirles que estoy muy expectante con la palabra del día de hoy. No es una palabra sencilla, no es una palabra para ser tomada a la ligera. Y de hecho, muchas batallas se pelearon para que esta palabra hoy pueda ser compartida. Así que también les animo que puedan estar en un espíritu de oración en su interior, intercediendo contra todo aquello que quiera hoy robarnos esta palabra. Amén. Como yo también estoy intercediendo en mi interior. Y sé que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Porque cuando hay una palabra del reino, el enemigo la quiere robar. Cuando hay una palabra que nos va a dimensionar a un nuevo tiempo, cuando hay una palabra que va a traer una bisagra en la historia de nuestra vida, un antes y un después, cuando hay una palabra que va a aperturarnos cosas nuevas de Dios y va a dimensionar nuestra vida a un nuevo nivel, Satanás se levanta con uñas y dientes. Si han tenido lucha algunos para llegar el día de hoy, o los días anteriores, es porque la palabra del reino se está predicando. Amén. Jesús dijo desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En otras palabras, no dejará de haber violencia en el mundo espiritual siempre que el reino se esté predicando, siempre que la palabra que nace del corazón de Dios se esté por alumbrar en un lugar, porque allí donde la palabra de Dios se va a revelar, vidas van a ser transformadas. Van a salir del gobierno de las tinieblas, van a salir del gobierno del príncipe de la potestad del aire, van a salir de las limitaciones de la estructura, de la cultura, de la religión, de lo que aprendimos o de lo que la vida y los traumas formaron en nosotros, y vamos a entrar a la libertad gloriosa que Dios tiene reservada para sus hijos. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces siempre hay lucha por la palabra del reino. Y vaya si ha habido palabra del reino estas últimas semanas. ¿Cuántos pueden decir amén? Vaya si ha habido palabra del reino. Y quiero hacer eco de mi amigo Nico. El domingo pasado nos animó y nos dijo, si se perdieron alguna palabra, si algún domingo no pudieron venir o no pudieron conectarse a algunas de las transmisiones, les animo que se hagan en vez de una maratón de Netflix, se hagan una maratón de las palabras. Bueno, quizás no sea tan aprovechable verlas todas en maratón porque nos abrumaríamos con tanta información, pero sí no dejen de escudriñarlas, amén. Quizás algún día de la semana, en vez de hacer su devocional habitual, pueden escucharse la prédica y ir poniéndose al día con lo que Dios está hablando sobre esta casa, amén. Toda palabra de Dios que ustedes puedan escuchar, sea en YouTube, una prédica, un libro devocional, es buena, pero también es bueno estar alineado qué Dios está hablando en la casa donde Él me puso, amén. ¿Cuál es la rema que estamos teniendo? ¿Qué promesa Dios nos está hablando? ¿Qué herramientas nos está brindando para las luchas que esta casa va a atravesar? ¿Cuántos me están siguiendo? Cada casa ministerial, cada porción del cuerpo de Cristo que es establecida en algún territorio, bajo alguna rema, bajo alguna asignación de Dios, tiene luchas particulares y muchas veces únicas. ¿Cuántos me están siguiendo? Quizás una iglesia a 10 cuadras de aquí no está viviendo el mismo tipo de temporada que nosotros estamos viviendo. Y si bien las herramientas que Dios va a brindar en aquel lugar son buenas, son útiles, y en algún punto también nos van a bendecir, hay palabra específica ahí donde Dios nos coyunturó, ahí donde Dios nos plantó. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén? Así que les animo que puedan estar escuchando las prédicas de los últimos domingos, pues por lo menos de los últimos dos, que han sido realmente muy importantes y que creo que nos delimitan de una manera el rango de lo que esta temporada significa para nuestra vida. Amén. Hace 2 domingos atrás, Fran nos hablaba una palabra poderosa, contundente. No hagan trampa, que yo voy a hablar algo de lo que ellos hablaron. No digan, bueno, listo, yo ya sé lo que predican. No, escuchen la predica, escuchen la palabra. Pero a grandes rasgos, Fran nos hablaba una palabra muy poderosa. Y él nos decía que los gigantes han caído. ¿Cuántos pueden decir amén? Sabemos que de hace un tiempo hasta acá, esta es una rema, una palabra que Dios nos ha dado, de que los gigantes han caído. Amén. Aquellos gigantes que rodeaban la tierra de nuestras promesas, de lo que Dios habló para nuestras vidas, habían caído. Los gigantes han caído.
Claro, eso no significa que ya está, la obra de Dios terminó en nuestra vida, pero sí es un punto muy importante. Amén. Para poder empezar a ministrar cosas más profundas en nuestra vida, para empezar a ver cambios en nuestra alma, en nuestro corazón. Qué importante es que aquellos gigantes espirituales, aquellos espíritus carceleros, aquellos hombres fuertes que no dejaban que la obra de Dios penetrara en nuestra vida, hayan caído. Amén. Porque ahora Dios tiene libertad para empezar a trabajar de una manera más profunda en nuestra vida. Amén. Ahora Fran nos decía, los gigantes han caído. Y él nos soltaba una palabra que a muchos lo marcó, muchos la estuvieron recordando en las semanas siguientes. Él nos dijo, eres libre, ahora cambia. ¿Cuántos recuerdan eso? Y ese fue el título de su prédica, eres libre, ahora cambia. Y qué notoria esa declaración, porque sin decirlo literalmente, es lo que Jesús hizo con aquella mujer jorobada que llegó ante él para ser sanada, para ser liberada. Dice que cuando le trajeron una mujer jorobada, Jesús no oró sanidad sobre esta mujer, sino que reprendió un espíritu inmundo. Lo que nos muestra de que la aflicción física que esta mujer tenía no era una condición de enfermedad natural, sino que era una atadura espiritual. Era una maldición espiritual que había sobre su vida, una condición cuyo origen estaba en lo espiritual. ¿Cuántos me están siguiendo? Y fue importante que Jesús primero reprendiera al espíritu para que esa mujer ahora pueda ser sana. Pero aún después de liberar a esta mujer, Jesús le tiene que decir, enderézate. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Primero echa fuera el espíritu inmundo, pero después le dice a la mujer que se enderece. Pero la mujer ya era libre, sí, pero alguien tiene que decirle que empiece a caminar de una manera diferente, porque todo lo que ella conoce es caminar de esa manera jorobada. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Muchas veces cuando queremos efectuar cambios en nuestras vidas, pero el origen de la condición en la que estamos es espiritual, intentamos disciplinarnos, intentamos sujetar nuestras emociones, sujetar nuestro carácter, hacer cambios drásticos en nuestra vida. Decimos, voy a empezar la dieta, y ahí estamos llegando a junio con la misma buzarda de enero. Decimos, voy a empezar a caminar para mejorar mi salud, voy a dejar de hablar mal, voy a empezar a hablar bendición y no cosas negativas, pero a la primera que se nos cruza alguien en el auto, se nos larga, en vez de todos los versículos bíblicos, toda la maldición junta. Y es que queremos hacer cambios, pero lo que está gobernando nuestra vida es un poder espiritual. Necesito ser libre de lo que me ata espiritualmente para que yo pueda empezar a ver cambios en mi vida natural. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Muchas veces nos obsesionamos con una persona y decirle, che, basta, cambiá, tenés que vivir de una manera diferente, pero desconocemos que lo que la persona tiene es una atadura espiritual. Puede estar atada por un pacto que haya hecho, consciente o inconsciente, por una maldición, por una herencia espiritual que viene de sus padres, de sus abuelos, y está repitiendo el mismo patrón. Y hasta que no sea libre de la condición espiritual, por más que se esfuerce, por más que le gritemos, por más que le digamos, dale, ponele pila vos también, la persona no va a poder efectuar cambios porque la raíz está en lo espiritual. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahora, hay otra instancia en la cual Dios ya nos libera de lo espiritual, pero nos tiene que decir, ahora camina de una manera diferente. Amén. Mientras los gigantes espirituales están rodeando nuestra vida, están gobernando espiritualmente, como dice Efesios 2, estamos bajo el príncipe de la potestad del aire, estamos bajo el gobierno de la cultura, bajo el gobierno de las fuerzas espirituales en las regiones celestes. Por más que yo quiera esforzarme por cambiar, hay una fuerza espiritual, una fuerza de gravedad, hay una ley espiritual que tiene legalidad para reclamar mi vida y llevarme a hacer lo que no quiero hacer. Y privarme de hacer lo que sí quiero hacer. ¿Cuántos han sentido alguna vez, como el apóstol Pablo diciendo, el mal que no quiero hacer lo termino haciendo y el bien que quisiera hacer lo termino no haciendo? ¿Cuánto le ha pasado? A ver, bueno, al pastor solo le pasa. Amén. Y que muchas veces radica en algo más profundo que simplemente voluntad, que simplemente echarle ganas, sino que necesito ser libre. Amén. Ahora, es notorio que cuando los gigantes espirituales caen, muchas veces igual seguimos repitiendo los patrones de vida que cuando estábamos bajo el príncipe de la potestad del aire. ¿Cuántos me están siguiendo? Seguimos luchando con las mismas situaciones de la semana, con los mismos enredos, con las mismas dinámicas nocivas, y andamos tan endemoniados como antes de la liberación. ¿Cuántos me están siguiendo?
Y ahí es donde entra también la frustración, donde decimos, pero al final yo fui libre o no fui libre. Mirá que tiene agrado decirle, eres libre. Eres libre. Amén. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes están limpios por la palabra que les hablé. Amén. Por la palabra de libertad que te fue hablada, hay libertad espiritual. Y si prestas atención, hay una carga, hay una densidad que antes no te permitía salir de ciertas dinámicas que ha sido retirada en los últimos tiempos. ¿Cuántos corroboran? Amén. Sin embargo, hay ciertos patrones de vida que no estamos sabiendo cómo cambiarlos. Y lo que necesitamos es que Jesús nos diga, ahora enderezate. Amén. Eres libre, ahora cambia. Amén. Mira que tiene algo de decir, eres libre. Ahora cambia. Amén. ¿De qué nos sirve estar? ¡Aleluya! Fuimos libres. Y danzamos, pero salimos y repetimos los mismos patrones de conducta que cuando estábamos bajo aquellos espíritus. Cuando estábamos bajo aquellos altares. Cuando estábamos bajo aquella maldición. Amén. Y en este caso, yo ya no estoy luchando con fuerzas espirituales, sino que estoy luchando con el reflejo de mi alma, de mis emociones, de mis pensamientos, de mi voluntad, acostumbrada a caminar bajo ese gobierno. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. A veces me río cuando Analía, la hermana de Ale, que está acá, me dice, mis papás hablan, dice, como si ayer vinieron de Chaco. Ellos son chaqueños, pero hace muchos años que viven acá. La familia de mamá es correntina, y sin embargo, parece que se bajaron del caballo el año pasado. Qué notorio de que ya no viven allá, pero todavía tienen ciertos hábitos de conducta del lugar del que salieron. Lo mismo ocurre en el mundo espiritual. ¿Cuántos me están siguiendo? Ya no estoy bajo el príncipe de la potestad del aire, ya no estoy bajo el altar al que estaba atado, pero sigo repitiendo conductas de cuando estaba ahí. ¿Cuántos me están siguiendo? El asunto es que un acento o costumbre de una provincia no son tan nocivas como dinámicas espirituales. Amén. Y es porque nuestra alma quedó con reflejos de aquella época. Amén. Entonces yo estaba bajo un espíritu de mentira, nos decía Fran, y ahora me encuentro frente a una situación media turbulenta y miento por las dudas. Pero no es que estoy bajo un espíritu de mentira, es que mi alma está acostumbrada a mentir. ¿Cuántos me están siguiendo? Yo estaba bajo un espíritu de depresión y ahora algo no me sale en la semana como quería que me salga y me entristezco. Y me echo a la cama. Y no es que sigo bajo el espíritu de depresión, pero mi alma está adaptada a caminar bajo ese gobierno. ¿Cuántos me siguen lo que quiero decir? Amén. Y así es que Nico nos predicaba el domingo siguiente, dinámicas del alma. Amén. Aprender a alimentar nuestra alma. Que nuestra alma tiene sed y depende de qué la alimentamos y de lo que nuestra alma va a estar llena. Amén. Y que hay dos cosas que alimentan nuestra alma, nuestra carne o el espíritu. Así que nuestra carne va a decir me duele y el alma va a decir me duele y estamos en un llanto porque me duele. La carne fue maltratada por alguien y el alma le dice me maltrataron y eso es lo que va a llenar el alma. ¿Sí? Prendemos el noticiero, vemos injusticia social, inflación, devaluación y consumimos eso y nuestra alma va a hablar necesidad, va a hablar me falta, va a hablar no puedo, va a hablar todo va de mal en peor. ¿Cuántos me siguen? Pero cuando vamos al Espíritu, el Espíritu dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Espíritu dice, Dios pues suplirá de todo lo que tenga necesidad conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu dice, por su llaga fuiste vosotros sanados. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando nuestra alma empieza a comer de esto, nuestra alma empieza a vivir la realidad del Espíritu. ¿Cuántos pueden decir amén? Y hemos entendido que esta es un poco la lucha, es un poco el andar, es un poco el caminar en el cual en esta temporada estamos transitando. Donde de pronto no es tanto que estamos luchando con fuerzas espirituales de maldad, no que no lo haya, pero no ese gigante que tenía legalidad y autoridad. ¿Cuántos me están siguiendo? No es que muchas dinámicas que ocurren en su semana son espíritus del aire, son personas que están en otro espíritu y los afligen y los angustian, pero ustedes ya no están bajo el príncipe de la potestad del aire. ¿Cuántos me siguen? Ustedes no están bajo el carcelero que los mantenía atados a esa prisión del alma. Amén. Pero lo que yo necesito ahora es reeducar mi alma. Yo lo que ahora necesito es enseñarle a mi alma a caminar según el Espíritu. Y por eso Nico nos decía el domingo pasado, no andéis conforme a la carne, sino confórmense al Espíritu. Amén. La palabra conformarse significa tomen la forma del Espíritu.
Mirá que tiene al lado y decirle, toma la forma del Espíritu. Toma la forma, decíselo así, predicando. ¿Sí? Toma la forma del Espíritu. Amén. Aleluya. Y yo hoy quiero hablarles de la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero que me acompañen a Samuel, primera de Samuel. Quisiera seguir un poco desde donde dejé hace 3 domingos atrás, el último día que compartí la palabra. Yo les hablaba sobre el llamamiento de Samuel. Ese día un poco las palabras nos retuvo en los primeros versículos porque había un énfasis que el Espíritu Santo quiso hacer allí. Pero hoy quisiera progresar en la historia del llamamiento de Samuel y cuando Dios empieza a hacer una obra por medio de Samuel en el templo y en todo el territorio de Israel y sus alrededores. Amén. Primera de Samuel, capítulo 3. ¿Saben que esta es una palabra que me descuajeringó todo cuando la recibí de parte del Espíritu? Yo les voy a ser sincero, acá hasta me tuvieron que ministrar, tuvieron que reanimarme, porque desfallecí cuando la escuché, desfallecí cuando la recibí. Y la comparto con mucho temor y temblor, pero sabiendo que es palabra de temporada. Amén. Con mucho temor y temblor de que sea realmente el Señor el que esté hablando lo que voy a compartirles, como confío que así es. Y también les animo que lo puedan recibir con mucho temor y temblor. Amén. Amén. Saben que hace 2-3 semanas que venimos empezando con las casas. Venimos empezando con la casa de Hudson, la casa de Ale, con la casa de Ensenada, con la casa de Berizo. Y hay mucha palabra que Dios está hablando en cada casa. Amén. Hay mucha palabra que Dios está hablando en cada territorio. Hay un mensaje de gracia, hay un mensaje de salvación, hay un mensaje de reconciliación, hay un mensaje de correr a la fuente. Dios nos ha venido hablando, Isaías 43, olviden las cosas de antaño, estoy haciendo cosa nueva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios está haciendo cosa nueva. Hemos hablado, el que tenga sed venga y sáciese, beba y sáciese. Amén. Y aún el que cree, de su interior brotarán ríos de agua viva y se convertirán en una fuente que salta para vida eterna. Amén. Qué palabras de gracia, qué palabras tan preciosas que el Señor está hablando. Pero la palabra de hoy es una palabra diferente. La palabra de hoy es una palabra de juicio, es una palabra de purificación, es una palabra de santificación, es una palabra de decisiones, es una palabra de prueba. Fran también nos habló de la prueba, que la prueba nos muestra qué hay en nuestro corazón. Y Fran dijo algo cuando él compartió su palabra, la diferencia entre prueba, proceso y consecuencia. Dijo, voy a hablarles de juicio, pero todos van a salir absueltos, todos van a salir justificados. Pero la arista de la palabra que voy a tomar hoy, el matiz del juicio de Dios que voy a tomar hoy, no sé si todos saldrán por inocentes. No sé si todos saldrán justificados. Y ahora voy a adentrarme un poco más en lo que les voy a hablar. Carlos nos hablaba de que cuando vienen pruebas en nuestra vida, la prueba solo está asignada a mostrarnos lo que hay en nuestro interior. ¿Sí o no? ¿Cuántos han vivido pruebas en su vida? Y cuando en la prueba se revela lo que hay en mi interior. Amén. Todos somos buenos, todos somos gente piola, hasta que viene la prueba. Y ahí sale el tano que llevo adentro, el vasco que tengo adentro, el turco que... Toda la etnia parece que era brava. No, pasa que soy colombiana, dice Anita. Al final son todos bravos. Pero ahí es donde realmente, como dice el dicho, ¿no? En el campo se ven los pingos, ¿no? En la cancha se ven los pingos. Realmente en el momento de la prueba donde se revela si soy una persona con paciencia o no soy una persona con paciencia. Algunos me dicen, qué paciencia que tenés, porque no me vieron en algún momento de la semana. ¡Caricero! ¡Ven acá! ¿Te tengo que coger la oreja? ¿Cuántos me están siguiendo? Pero las pruebas de la vida, valga la redundancia, nos prueban qué hay en nuestro interior. Fran nos hablaba de que hay pruebas que son relevantes y hay pruebas que son irrelevantes a la temporada. Nos daba un ejemplo muy gráfico donde nos decía, imagínense en un juicio donde una persona murió y el hombre que hizo la autopsia viene al juicio y dice, bueno, descubrimos de que
el muerto tenía una indigestión, tenía una intoxicación por algo malo que había comido. Y el juez diciendo, ajá, ¿y qué importa? Se murió de 3 tiros en el pecho. O sea, la prueba de que el hombre estaba descompuesto al momento de morir. ¿Pero la prueba es relevante? No, porque realmente lo relevante es que murió de 3 tiros en el pecho. Amén. Lo mismo pasa en las pruebas de la vida. Satanás nos acusa delante del juez. Mirá lo que hizo, pero quizás no es lo que Dios está juzgando en nuestra temporada. Amén. Pero fíjate las mañas que tiene. Y Dios diciendo, yo lo que estoy buscando de él en esta temporada es que sea fiel en congregarse, sea fiel en venir a donde yo le estoy hablando, y es hallado justo en su temporada. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces todo lo que Satanás te quiere acusar no viene al caso. Está fuera de orden, porque no tiene nada que ver. Amén. Y es por eso que de esos juicios salimos absueltos. Salimos absueltos como Job salió absuelto. Porque Dios no estaba probando si había orgullo en él, no estaba probando si había soberbia en él. Dios estaba probando que su siervo Job le era fiel a él. Y él mostró que era fiel hasta el final. Después si había orgullo, si había esto, si había lo otro. Y la prueba lo mostró, la prueba lo reveló. Pero no era el punto de lo que Dios estaba probando cuando le dijo a Satanás, has visto a mi siervo Job, cuán fiel me es. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Estoy haciendo un resumen de lo que Fran y Nico nos han estado hablando. Pero hay un juicio que ya no es el juicio de lo que Satanás nos acusa delante de la corte, sino de lo que Dios está buscando cosechar de nuestra vida en cada temporada. Amén. Y ahí no es lo mismo, no importa si di el fruto que se esperaba o no. No, ahí sí importa, porque ahí es el sembrador que sembró una semilla en la tierra de tu corazón, ahora viniendo en la temporada de cosecha a ver si diste el fruto de aquello que él sembró. ¿Cuántos me están siguiendo? Es él probando tu fruto y viendo si estás en la temporada. Amén. Toda la escritura nos muestra que el reino de los cielos se parece a un sembrador. Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar, dijo, el sembrador es mi Padre, la semilla es la palabra del reino, y esa semilla cae en distintos tipos de corazón. En algunos la semilla se malogra, en algunos la semilla se aborta, y en algunos la semilla produce fruto, y fruto en abundancia. Amén. Y ese mismo Jesús en el que en Juan 15 dice que en esto es glorificado el Padre que está en los cielos, que demos fruto, y fruto abundante. Amén. Así que Dios siembra algo en nuestra vida, Él abre una palabra, Él desata promesas, Él nos revela su voluntad y espera que en cada temporada se vaya viendo el fruto debido a cada temporada. Amén. Ahora, el fruto que Dios espera en cada temporada es acorde a la temporada. Amén. Si es tiempo de la semilla de un brote, no puedo demandar que me dé fruto. ¿Cuándo me siguen? Mientras haya un brote en la tierra, el plantío está seguro, el plantío está sano. Pero si ya es tiempo donde tendría que haber limones, si ya es el tiempo donde tendría que haber tomates, yo no puedo decir, bueno, en algún momento saldrá el fruto, porque ya es la temporada de fruto. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Y de temporada en temporada Dios visita su viña para ver si estamos dando el fruto debido a la temporada. Amén. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 3. Dice Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego, y un día mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel, y éste respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí, y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte, y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor llamó, Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí, y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel.
Entonces Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. El Señor le dice, mira, estoy para hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de Elí y su familia. Ya le dije, digan conmigo, ya le dije. Ya le dije. Díganlo de vuelta, ya le dije. Ya le dije. Una tercera vez, ya le dije. Ya le dije. Qué tremenda perlita. Antes de hablar Dios con Samuel del juicio que iba a venir para el templo y la familia de Elí, Dios ya había hablado con Elí. Ya le dije, alguien diga conmigo de vuelta, ya le dije. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de él. Qué fuerte declaración de parte de Dios. Ningún sacrificio de expiación podrá jamás expiar el pecado de la familia de él. Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamarlo. Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor?, le preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes, que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho. Samuel se lo refirió todo, sin ocultarle nada, y Elí dijo, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Yo les invito a que después puedan leer el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6, que yo se los voy a contar brevemente para no ocupar mucho tiempo del mensaje. Cómo se cumplió todo lo que Dios le dijo a Samuel. ¿Me están siguiendo? Hacemos un repaso de la historia hasta el momento. Samuel era un muchacho que vivía en el templo porque su madre lo entregó como ofrenda a Dios, porque ella le prometió a Dios que si le daba un hijo, ella se lo iba a devolver a él, a Dios. Amén. Una mujer que era estéril, que no podía tener hijos, dijo, si Dios me da la bendición de ser mamá, porque en esa época era muy menospreciado que una mujer no pueda ser mamá, culturalmente, socialmente, religiosamente, si Dios me da la bendición de yo poder dar a luz, ese hijo que Dios me dé, yo se lo devuelvo a él. Así que ella lo dejó en el templo para el servicio. Pero muestra el capítulo 3 de Samuel que era una época muy oscura del pueblo de Israel. Dice que no había visión, ni había profecía, no había palabra de Dios. Amén. Estaba el sacerdocio, pero dice que Elí se estaba quedando ciego. Una señal gráfica de la falta de visión espiritual, la falta de luz, la falta de claridad, la falta de revelación, la falta de palabra de Dios que había en el sacerdocio de esa generación. Pero dice que mientras todo esto acontecía, que no había palabra de Dios, no había revelación, no había visión, la lámpara de Dios se estaba apagando, el sacerdote se estaba quedando ciego, pero dice que Samuel estaba aprendiendo a ministrar al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Él estaba aprendiendo a ministrar al Señor. Amén. Y dice que estando allí en el altar, él escucha la voz de Dios, que lo llama, pero él no sabe que es Dios el que lo llama. Así que él corre hasta donde está Elí y le dice, Señor, ¿usted me llamó? No, yo no te llamé, vuelve a tu cama a dormir. Él vuelve cerca del santuario, de vuelta a dormir, hasta que la voz lo llama así 3 veces, hasta que la 4ª vez, Elí dice, yo creo que este está escuchando a Dios. Así que cuando la voz te llame de vuelta, muchacho, le dijo, dile, habla, que tu siervo te escucha. Elí se estaba quedando ciego, no tenía muchas luces espirituales en aquella época, pero si algo bueno hizo fue enseñarle a Samuel a responder cuando Dios habla. Habla, que tu siervo oye. Amén. Así que Samuel vuelve a su habitación, la voz lo llama por 4ª vez, y esta vez él le dice, habla, que tu siervo oye. Y Dios le declara una profecía tenebrosa. Dios le declara una profecía oscura, una profecía que ningún profeta tendría ganas de llevar, de cargar en su interior. Le dice, por causa del pecado que hay en la casa, en mi templo,
Dice, yo ya le dije, dice que ese versículo a mí me estremeció. Ya le dije que por su maldad, sus hijos, porque ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia. Lo que nos habla que Elí ya había escuchado al Señor. Y Dios ya le había advertido de la maldad de sus hijos. ¿Cuántos me están siguiendo? Así que Dios le dice, dile a Elí que como ya le dije, por la maldad de sus hijos, yo los voy a castigar a todos ellos, a todos sus hijos y a toda su descendencia, y no habrá ningún sacrificio de expiación que pueda justificarlos. Eso es tremendo, porque cuando dice ningún sacrificio de justificación, alguien puede decir, bueno, y el de Cristo, sin embargo, Dios es categórico. No hay ningún sacrificio de justificación, de expiación, que pueda justificar el pecado de tus hijos. Es un juicio tremendo. Yo los voy a matar, yo voy a terminar con su vida, yo voy a limpiar mi casa, yo voy a limpiar mi templo. Así que Samuel ahora tiene esa profecía. Tiene esa palabra. El otro día dice que él abre las puertas del santuario. Abre la... Sí. Dale, paso más aquí. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Dice que al otro día él abre las ventanas de la casa de Dios. Yo me imagino, ¿cuántas veces se mandaron a matar y no querían que papá o mamá pregunte? Entonces se ponían a limpiar la pieza, se ponían a arreglarle, ¿no? Samuel esa mañana se levantó, dijo, empezó a abrir las puertas. Y Elí le dijo, ¿qué te dijo el Señor? Y Samuel dice, que Dios te maldiga, le dijo, si no me cuentas todo lo que te dijo. Así que Samuel le contó todo lo que Dios le había dicho. Y Elí dijo, Él es Dios, que haga como Él le parezca. Amén. A partir del capítulo 4, dice que los filisteos atacan al pueblo de Israel, entran en un combate, entran en una pelea, y los filisteos terminan venciendo al pueblo de Dios. Y no solo lo terminan venciendo, sino que le roban el arca del pacto. Ustedes saben que ellos iban a la guerra con el arca, eso simbolizaba que la presencia de Dios iba en medio de ellos, pero la presencia de Dios no los respaldó, la presencia de Dios no los acompañó, sino que es más, no solo perdieron, sino que los enemigos se robaron el arca del pacto. ¿Cuántos me están siguiendo? Dice que no solamente pasó eso, sino que llegaron hasta donde estaban los sacerdotes y mataron a los hijos de Elí, tal como Samuel lo profetizó. ¿Cuántos me están siguiendo? Y dice que llega un mensajero corriendo hasta donde estaba Elí, en el templo, en el tabernáculo, y le dice, Elí, no sabe lo que pasó. Nos han vencido en la batalla, salimos dispersados por todos lados, mataron a tus hijos, y ahora viene la peor noticia, y se robaron el arca de Dios. Dice que Elí se desmayó, se fue para atrás, se golpeó la nuca, y también se murió. ¿Cuántos me están siguiendo? Qué tremendo, ¿no? Cumplió todo lo que Dios le había dicho a Samuel. Yo le dije, le dice Dios a Samuel, que por la maldad de sus hijos los castigaría. Y él no me hizo caso. Y por lo tanto no hay sacrificio de expiación que pueda justificar su pecado jamás. No hay perdón de pecados para esto. No hay justificación para esto. Serán raídos del templo de Dios. Serán arrancados del altar de Dios. Será limpiada mi casa. ¿Cuántos me están siguiendo? Y todo lo que Dios le dijo a Samuel, y Samuel le declaró a Elí, ocurrió tal como Dios lo había dicho. Y este mensajero le dice a Elí, tus hijos murieron, se robaron el arca, él se cae de espalda y se rompe la nuca. Después van hasta donde está la nuera de Elí, la esposa de uno de los hijos que pervirtieron el templo de Dios. Y cuando le cuentan la noticia, ella estaba encinta, y dice que de los nervios y del dolor porque su esposo había muerto en la batalla, dice que dio a luz en ese momento. Le agarraron contracciones, dio a luz, y dice que llamó a ese niño Icabod, que significa la gloria se fue. La palabra Cabot significa gloria, la palabra I significa sin. En otras palabras, ese niño se llamó sin gloria. O la gloria se fue. Otras traducciones dicen la gloria nos abandonó. ¿Cuándo se están estableciendo como yo hasta este momento? Ahora, hay algo más que ocurre. Los filisteos se llevan el arca como recompensa, se lo llevan como botín, y dice que lo ponen en el templo de Dagón, que era uno de los dioses de los filisteos.
Y cuando lo ponen en el templo de Dagón, ellos se van a festejar, pero dice que al otro día, cuando amaneció, la estatua de Dagón estaba tumbada frente al arca de Dios, se le había cortado la cabeza, se le habían cortado los brazos, y todos los sacerdotes del templo de Dagón estaban llenos de tumores. Entonces se asustaron y dijeron, no podemos dejar esto acá. Entonces se lo llevaron para otra ciudad. Esto lo van a leer en el capítulo 5 y en el capítulo 6. Se lo llevaron para otro templo, para otra ciudad de los filisteos, y cuando lo dejan en ese lugar, ocurrió exactamente lo mismo. Los ídolos fueron destruidos, los falsos dioses, enemigos del pueblo de Dios, fueron destruidos, y todo el sacerdocio se llenó de furúnculos, se llenó de tumores. Entonces se asustaron y dijeron, vamos para otra ciudad, y en cada lugar donde ellos iban, los enemigos del pueblo de Dios eran destruidos. Todo ídolo sucumbía ante la presencia de Dios que portaba el arca. Así es que en un momento, en el capítulo 6, unos adivinos, unos brujos de los filisteos dijeron, yo creo que Dios está enojado por esto que ha acontecido. Así que hagamos una cosa, mandemos el arca de vuelta con una ofrenda y a ver si Dios tiene misericordia. Así que ellos devolvieron en una carreta llevada por unas mulas, y si la carreta iba por el camino correcto y no por el camino equivocado, iban a concluir que Dios recibió la ofrenda. Y las vaquitas fueron por el camino correcto, así que el arca llegó otra vez al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel hizo una gran fiesta. El título de la palabra de hoy es El juicio comienza por la casa. El juicio comienza por la casa. Si le tuviera que poner otro título, le pondría el tour del arca. Porque el arca del pacto se mandó un tour tremendo. Pero hay principios espirituales que nos hablan de cómo opera Dios cuando está preparando a la iglesia para un avivamiento. De cómo opera Dios cuando está preparando a la iglesia para hacer luz en medio de las tinieblas. De cómo opera Dios cuando está levantando una generación no de activismo, sino que manifiesta la justicia de Dios. Y son genuinamente columna y baluarte de la verdad en el mundo espiritual, en el territorio donde Dios lo puso. ¿Cuántos quieren eso? Díganme. ¿Cuántos quieren en espíritu y en verdad ser la manifestación de Dios aquí en la tierra? ¿Cuántos quieren no ser luz a la antigua, a ver si llevamos a alguien, si lleva a alguien a la iglesia, sino porque en el mundo espiritual la iglesia se convierte en columna y baluarte de la verdad? Amén. Quiero decirte que eso es lo que Dios está haciendo en nuestros tiempos. Decíamos que la época de Samuel era una época oscura, era una época tenebrosa, posiblemente tanto como la que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Amén. Violencia en las calles, injusticia social, escasez, necesidad, todo tipo de aberración, ya no solamente en nuestros jóvenes, sino que ahora todo el mercado del satanismo y el ocultismo apunta directo a los niños. Nosotros tenemos que estar con 5 ojos de qué están consumiendo nuestros niños. Hay un grado de depravación y de contenido de aberraciones sexuales para las criaturas el día de hoy. Un pueblo inmoral, un mundo oscuro, un mundo tenebroso. ¿Cuántos están conmigo en esto? Amén. Sin embargo, es notorio que cuando los apóstoles llamaban tiempos peligrosos a un tiempo, a una era, a una época, no le llamaban tiempos peligrosos por la maldad que había en el mundo, sino porque los que tenían que ser luz se habían desviado de la verdad. Los que tenían que ser luz no estaban manifestando la luz que se suponía que tenían que manifestar. ¿Cuántos me están siguiendo? En otras palabras, como dijo Martin Luther King, no me asusta la maldad de los malos, sino el silencio de los buenos. Amén. Porque al fin y al cabo el mundo es mundo. El mundo está bajo el maligno, dice la palabra. Amén. Dice que Satanás es el Dios, con minúscula, de este siglo, es el Dios de este mundo. Dice Romanos 8 que toda la creación fue sujeta a corrupción, fue sujeta a vanidad. Así que lo que determina que un tiempo sea peligroso no es necesariamente la maldad que hay allá afuera, sino la escasez de luz que hay acá adentro. ¿Cuántos me están siguiendo? Lo que determina tiempos peligrosos no es el pecado que hay en tus compañeros de trabajo, sino si nuestra vida está expresando la manifestación de justicia y de verdad que alumbra en medio de las tinieblas. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Y ese era el problema del sacerdocio de Elí, que era un sacerdocio sin luz, era un sacerdocio sin revelación, era religión sin Dios, era legalismo sin espíritu de Dios,
era cumplir con los ritos, cumplir con las tradiciones, cumplir con la ley, cumplir con los estatutos, pero sin la realidad de Dios en medio de ellos. Por lo menos en todo el capítulo 3 no hay ningún señalamiento de que Elí hiciera lo malo según la ley de Moisés, pero sí hizo la vista gorda de la maldad de sus hijos, lo que nos habla que él cumplía con todo lo que se suponía que tenía que cumplir, y aún así el templo estaba en corrupción. ¿Cuántos me están siguiendo? Amados, se puede estar cumpliendo con toda la ley de Dios y estar corruptos por dentro. Si no, vean a los fariseos, saduceos, cuando se burlan de Jesús o lo menosprecian porque él no se lavaba las manos según el ritual de la purificación, y él dice: ay de ustedes que limpian el vaso por fuera, pero lo tienen sucio por dentro. En otras palabras, que van al culto, que cantan las canciones, que por fuera son unos sepulcros hermosos, blanqueados, pero por dentro hay muerte, hay putrefacción, hay condenación. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Y toda la religión grita por lo externo, mientras que el reino de Dios está luchando por lo interior. Está luchando por lo adentro, está luchando por lo que en realidad ocurre en nuestro interior. Entonces Elí estaba ciego a la realidad de que el templo seguía funcionando, pero el templo estaba lleno de mezcla, estaba lleno de corrupción. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Amén. Ahora, siempre me pareció muy dura la decisión de Dios de: mirá, Samuel, ¿sabes qué? A Elí y a los hijos los voy a volar. Hasta que me encontré con este versículo en el que dice: mira, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de Elí y su familia. Dice: llevaré a cabo todo lo que he anunciado. Significa que Dios ya lo había anunciado. ¿Cuántos me están siguiendo? Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de Elí y su familia. Ya le dije, digan conmigo una vez más, ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia. Y que no hay sacrificio de expiación que los pueda justificar. Jamás. Había habido una anticipación de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Siempre me pareció muy duro hasta que entendí que cuando Samuel escuchó la voz del altar, no era la primera vez que el altar había llamado. Ustedes recuerdan que cuando arrancó este año y tuvimos el campamento que se llamó el altar verdadero, un poco la palabra que insistentemente repetía era: el altar está llamando. ¿Cuántos recuerdan eso? El altar está llamando, el altar está llamando. Amados, cuando Samuel escucha su nombre, Samuel, Samuel, no es que Dios escogió a Samuel, es que el altar está llamando. Y el que tiene oídos, oye. Y evidentemente Elí tuvo oídos y oyó. Por eso cuando lo llama Samuel, le dice: ¿sabes qué estás escuchando tú? Estás escuchando la voz de Dios. Porque Elí era uno que escuchaba la voz de Dios. El altar está llamando. El altar está llamando. En cada generación el altar está llamando. En todo tiempo el altar está llamando. Dios llama hacia sí mismo a la humanidad. Pero también dice la palabra: muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. El altar está llamando, y el que tiene oídos oye el llamado, pero el que tiene un corazón responde al llamado. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Elí escuchó el llamado de Dios, pero no tuvo el corazón de responder a lo que el altar estaba reclamando. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? El altar está llamando, amado. La presencia está llamando, el Espíritu de Dios está llamando. Dios está llamando a un caminar, está llamando a un proceso, está llamando a un diseño. Está dando palabra, está dando herramientas. Y el que tiene oídos oye el llamado del altar, mas el que tiene un corazón responde al llamado del altar. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Ahora Elí no respondió. Entonces la oscuridad se siguió perpetuando en el templo. ¿Cuántos me siguen? Elí evidentemente fue llamado. Dios le dijo de que limpiara la casa, de que purificara la casa, pero Elí no llevó el sacrificio que el altar estaba pidiendo. No derramó en el altar lo que el altar estaba demandando. ¿Cuántos me están siguiendo? Seguramente él, como sumo sacerdote, todos los días seguía llevando el sacrificio, cada año seguía llevando el cordero de expiación. Pero amados,
Si algo hemos aprendido del profeta Samuel, y luego se lo enseñaría a él mismo al rey Saúl, es que mejor que sacrificio es obediencia. Dios no quiere que le demos algo, que hagamos algo por él, sino que el altar está llamando y espera lo que quiere recibir. ¿Cuánto me están siguiendo lo que quiero decir? Y ahí aprendió la lección Samuel. El altar llama y el altar pide. Amén. Y y Elí evidentemente había escuchado, mas no había llevado lo que el altar estaba pidiendo. Purificación a la casa. Limpieza a la casa. ¿Cuánto me están siguiendo? Santificación a la casa. Y eso perpetuó tiempos de oscuridad sobre la casa. Sin embargo, todavía no venía el juicio. ¿Por qué el juicio recién viene cuando se lo anuncia a Samuel? ¿Es que necesitaba un vocero? ¿Es que necesitaba que alguien diera entendimiento de lo que Dios iba a hacer? No, es mucho más profundo que eso. Dios necesitaba a alguien que le diera legalidad para poder limpiar la casa de Dios. Hay una única esperanza en un mundo que está en oscuridad y en un sacerdocio que no está haciendo luz en medio de la oscuridad. Y es que alguien escuche al Señor y responda al llamado del altar. Amén. Samuel tuvo una única virtud. Él escuchó el llamado y respondió al llamado. Amén. Desde el momento que hay voz de Dios, desde el momento que hay palabra de Dios, como hablamos hace unos cuantos meses atrás, la palabra de su poder, la palabra viva, cuando tenemos voz de Dios, la palabra de Dios produce fe en nosotros. Amén. Y dice la Escritura que la fe a los santos hombres de la fe de Hebreos 11 les fue tomada por justicia. ¿Qué es lo que te justifica a ti? Me justifica a mí, según el apóstol Pablo, nuestra fe. Y la fe viene por el oír palabra de Dios. Cuando hay palabra de Dios, cuando hay voz de Dios, la voz de Dios trae justicia a la tierra. Amén. Tú no eres más justo en tu vida que cuando has escuchado la voz de Dios y has respondido a ella. Amén. No son nuestros rituales, no son nuestro servicio, no es nuestro esfuerzo, sino que es la capacidad de oírle y guardar una palabra de Dios. Eso es lo que te hace justo en el mundo espiritual. ¿Cuántos quieren ser hallados en justicia en el mundo espiritual? Se trata de su voz. Porque la única justicia espiritual que existe es la que viene por la fe, por haber oído su palabra. Amén. Entonces, los caminos del hombre son torcidos hasta que alguien escucha palabra de Dios. Hasta que alguien escucha palabra del altar. Hasta que alguien escucha el llamado del altar. Y en ese momento, su vida recibe fe y su fe le es contada por justicia. Amén. Dice Hebreos 11, capítulo 7, que por la fe Noé construyó un arca cuando nadie había visto lluvia en sus días. En medio del desierto, en medio de la aridez de la tierra, él construyó un arca y dice que por su fe él condenó al mundo. Si no me creen, léanlo. ¿Quieren saber qué condenó la generación de Noé? La justicia en la que fue fallado por causa de su fe. Porque mientras no haya alguien que establezca la medida de justicia en la tierra no puede ser juzgada. Pero cuando Dios encuentra a uno que escucha su voz y la sigue, ese marca la pauta para todos los demás. Mi esposa siempre me contaba que ella estudió en Astilleros y había un profesor que era terrible. Y dice que nadie aprobaba con su materia, nadie aprobaba los exámenes, los bochaba todos, los mandaba diciembre, los mandaba febrero. Así que los padres fueron a quejarse con el profesor. Y le dijeron, no, esto no puede ser. Se pusieron de acuerdo todos los padres, esto es injusto, nadie aprobó en su clase, es una vergüenza que le ponga así la vara tan alta a todos los chicos. ¿Usted quién se cree que es? Dice, ¿qué es lo que se están quejando? De que si uno desaprobó, bueno, sí 5, pero no aprobó a nadie. No están equivocados, dijo. La alumna Medina aprobó el examen. Y si ella lo aprobó, significa que el examen era aprobable. O sea, lo venían a criticar de que era imposible aprobar el nivel de examen que le había dado a los chicos. Pero por una que aprobó, marcan la pauta para todos los demás.
Si una pudo, todos podían. ¿Cuántos me están siguiendo? Cuando uno es hallado en justicia, marca la pauta de justicia para todos los demás. Amén. Amados, en los años 80 quedó en evidencia la falta de presencia de Dios y de poder de Dios que había en la iglesia cuando se levantó Carlos Anacondia. Y Carlos Anacondia marcó la pauta de lo que realmente es el evangelio del reino de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Porque por la justicia de uno, juzga al resto. Lo deja en evidencia. Por eso le dije, el juicio de hoy, no todos van a salir justificados. ¿Cuántos me están siguiendo? Muchos van a estar en offside. Muchos van a estar que no dieron la talla de lo que Dios estuvo hablando o de lo que el altar estaba llamando. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Así que cuando Dios quiere traer tiempos de avivamiento para el mundo, quiere traer tiempos de luz para la tierra, primero necesita limpiar la casa. Primero necesita limpiar a los que van a hacer luz. Necesita establecer en justicia a los que están dentro de la casa. Porque como dijo Jesús, si la luz que hay en nosotros es tiniebla, cuánto más densas no serán las mismas tinieblas. ¿Cuánto me están siguiendo? Y lo que marca la pauta de justicia es cuando alguien escucha palabra de Dios. Cuando alguien oye su voz y la sigue, entonces está viviendo no por vista, sino por fe. No por religión, sino por fe. No por costumbres, sino por fe. No por confianza en la carne, sino por fe. Ahora, el lenguaje de la religión es la confianza en la carne. Yo sirvo. Yo me estoy congregando. Yo en mi trabajo le estoy predicando a muchos. La religión, el alimento de la religión es la carne. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero el alimento del espíritu es la fe. Y la fe viene por el oír. Y dice, y Noé por la fe construyó un arca, y su fe le fue contada por justicia. Dice, y por su fe condenó al mundo. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Así que cuando Dios llama, el altar está llamando. El altar estuvo llamando por mucho tiempo. Estuvo llamando en los tiempos de Elí, estuvo llamando en los tiempos de los hijos de Elí. De hecho, hubo algunos que oyó el llamado del altar, tuvo oídos para oír, pero no entregó al altar lo que el altar estaba pidiendo. Pero donde uno que escuchó al altar y respondió al altar, el oír su voz le dio fe, y su fe le fue tomada por justicia. Y su justicia condenó el templo de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Fue la justicia de Samuel la que le permitió a Dios juzgar la casa de Dios. ¿Me están siguiendo? Fue la justicia de Samuel que alguien se alineó a la voz de Dios. Mientras nadie aprueba, bueno, el profe está muy difícil. Pero cuando uno aprueba, marca la pauta de justicia. La pauta de justicia no es no tener errores, la pauta de justicia no es ser el chico 10, la pauta de justicia es haber oído al Señor. Tierra Fértil, no vas a ser reconocido por tu liturgia, no vas a ser reconocido por tu mucho servicio, no vas a ser reconocido por andar sin tacha y sin falta, capaz que te esté flojo el papel en algún área, pero si por algo vas a ser reconocido es porque escuchas su voz y la sigues. Porque escuchas su voz y la sigues. ¿Y cuándo Dios puede ponerse así de bravo? Cuando los gigantes han caído. Cuando los gigantes han caído, no hay sangre que abogue por ti en las cortes celestiales. ¿Cuántos me están siguiendo? Dice la palabra que Cristo es nuestro perfecto intercesor delante del Padre, que Él aboga por nosotros y su sangre, la sangre rociada, habla mejor que la de Abel. Amado, su sangre aboga por nosotros delante del juez justo. Amén. Entonces cuando Satanás viene y dice, ¿viste lo que Marlene hace? ¿Viste cómo habla? Entonces la sangre aboga, sí, pero hay poderes que están sujetando su vida. Hay poderes que no la dejan hacer lo que es justo. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, conforme a lo que el juez está juzgando, no hay lugar a la acusación de Satanás. Él abogó por nosotros. Amén. Haz de Jesús tu abogado porque es el mejor abogado que hay. Amén. Mirá Franco, mirá todavía ciertas conductas que tiene. Y el abogado dice, pero aún no se le han habilitado las herramientas para que él pueda ser probado en esa área. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero amados, cuando los gigantes han caído, cuando eres libre, ahora el altar te dice cambia. Y cuando Él te dice cambia, no hay sangre que abogue por ti.
¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? No hay nadie que pueda decir, bueno, pero es que hay algo generacional. No, pero lo generacional lo hemos expuesto, lo hemos ministrado, lo hemos hablado, hemos dado herramientas. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces la sangre ya no puede abogar y dice, yo le dije, Elí, que por la maldad de sus hijos iba a juzgar la casa, que los iba a condenar y que no iba a haber ningún sacrificio de expiación que los pudiera justificar. Jamás. Esa palabra jamás, siento que atornilla el juicio de Dios sobre la familia de Elí. Con razón el escritor de Hebreos dice en Hebreos 12, de ninguna manera quienes han probado de los dones celestiales y de los poderes del siglo venidero, luego pecando deliberadamente, alcanzarán perdón de pecados. Porque hacerlo sería como pisotear la sangre de Cristo. Sería como clavarlo de vuelta en la cruz y decirle que muera de vuelta. Una cosa es no responder a lo que Dios habla porque hay un espíritu de rebelión generacional. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, mira, no obedece a lo que el altar está hablando y la sangre dice porque hay un espíritu de rebeldía generacional. Pero amado, cuando eres libre, el trono de Dios te dice, cambia. Porque si ya eres libre para decidir, pero tú decides rebelarte a lo que Dios te está hablando, no hay sangre que pueda defenderte. No hay sangre que pueda abogar por ti. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Yo decía por mucho tiempo, qué duro que así de la nada, Samuel, voy a matarlos a todos. No, pero cuando entendí que le dijo, como ya le dije, el altar había pedido limpieza de la casa hacía mucho tiempo, y quizás no una sola vez. Pero el juicio no puede venir hasta que alguien escucha voz de Dios. Así que atentos y cuidado cuando queremos voz de Dios. Porque mientras no tenemos voz de Dios, somos defendidos por ignorancia. Pero cuando tenemos voz de Dios, ya sabemos. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Vete, le dijo Jesús a ese paralítico, y no peques más. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Hay tiempos donde Dios pide sacrificio en el altar. Hay tiempos donde Dios libera nuestras vidas de poderes. Hay tiempos donde Él trabaja en nosotros por todo aquello que no nos permite ser fieles a lo que el altar está hablando. Y ustedes saben que esta casa no es una casa que juzga a la ligera, o no hace lo que Dios le dice, porque ministramos poderes generacionales, ministramos príncipe de la potestad del aire, áreas de legalidad. Amén. Pero hay un momento y hay áreas, quizá hay áreas que todavía necesitan libertad, pero las áreas en las que has recibido libertad, lo único que te queda es el altar. Lo único que te queda es rendirte. Lo único que te queda son tus rodillas y decir, heme aquí, haz lo que quieras conmigo. Ahora, cuando Dios empieza a limpiar la casa, porque hay voz de Dios, ¿cuántos creen que hay voz de Dios en tierra fértil? Si hay voz de Dios, entonces puede empezar a limpiar la casa. Hay dos maneras en las cuales Él limpia la casa. Y Jesús lo dice de esta manera. En Juan capítulo 15, el árbol que da buen fruto será limpiado, y el que no da buen fruto será cortado. Hay dos maneras en las que Él limpia la casa. Y una es podar la rama que da buen fruto. ¿Cuánto han podado una vez? A mí me da lástima a veces porque cuando la parra de uva dio buenos racimos, después que termina el verano, mi mamá va y achura esas. No, pero esa era que este año. Dijo, claro, justamente porque esa es la que dio buen fruto, es la que hay que cortar. Yo siempre voy sacando las ramitas secas, las feas. Mamá viene y trácate, corta la que nos había dado las mejores uvas este verano. Porque Jesús dijo, la que da buen fruto debe ser limpiada. Amén. Y la que no da buen fruto debe ser cortada. Esa es arrancada, esa es abortada. Y dice, y echada al fuego, para que arda. ¿Cuánto me están siguiendo lo que quiero decir? Ahora, a mí lo que me llama la atención es que tanto el que es limpiado como el que es cortado, le pasan tijera, le dan hacha. ¿Cuánto me están siguiendo? Pero algunos para purificación y otros son desechados. ¿Cuánto me están siguiendo lo que quiero decir? Cuando el fuego de prueba golpeó a los discípulos en la noche que él iba a ser entregado, dice que fueron zarandeados. Miren, amados, que Satanás pidió para zarandearlos.
Yo he intercedido por ti, Simón, para que no te falte la fe. Y cuando vuelvas, fortalezcas a los hermanos. ¿Recuerdan? Vino un gran cimbronazo. De ese cimbronazo salieron purificados. Pero el que estaba predestinado para perdición fue cortado. De ese cimbronazo quedaron 11 y no 12. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Entonces, cuando hay voz de Dios, la voz de Dios va a empezar a producir separación. Amén. Quiero que me acompañen al libro de Lucas. Capítulo 12, versículos del 49 al 53. Jesús, bien dulce, como vino el pastor esta noche, dice, vine a echar fuego en la tierra. Quiero leérselas en la traducción textual. ¿Amén? Si ven que algo no coincide, es por eso. Mi amigo Nico me contagió de leer la textual. Dice, vine a echar fuego en la tierra. ¿Y qué más quiero si ya fue encendido? Pero aún tengo un bautismo para ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que sea cumplido? ¿Pensáis que vine a traer paz en la tierra? No, os digo, sino división. Porque de ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Muchas suegras y muchas nueras dicen amén. Jesús viene a romper un mito. Y dice, miren que yo no vine a traer paz. ¿Cuántos dijeron alguna vez, antes de estar en el Evangelio estaba mejor? Las mesas familiares eran largas. Estaba el nono, la nona, el tío, la tía, el padrino, la madrina, el otro, el perro, venía el vecino, ¿no? Desde que entré al Evangelio se descuajeringó todo. Y Jesús lo dice, ¿por qué? Él dice, vine a echar fuego en la tierra. Y sabemos que el fuego, bíblicamente, es símbolo de purificación, es símbolo de limpieza, es símbolo de separación. Amén. Se echaba al fuego los metales para separar la escoria del material precioso. Amén. El oro o la plata puede tener escoria metida dentro de su composición, pero cuando ustedes ponen el metal en el calor, en el fuego, la escoria se separa. Así que Jesús dice, vine a echar fuego en la tierra. ¿Y qué más quiero si ya fue encendido? Pero aún tengo un bautismo para ser bautizado. Digan conmigo un bautismo. Para ser bautizado. Recuerdan que Juan el Bautista dijo, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo no soy digno de desatarle la correa del calzado, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Digan conmigo Espíritu Santo y fuego. Bautismo de Espíritu Santo es el bautismo de poder. Es el bautismo donde recibimos la fe del cielo, la mente de Cristo. Somos dimensionados en el poder de Dios para hacer lo que Dios puede hacer por su gracia en nosotros. Amén. Para hacer sus obras. Vino el Espíritu Santo con poder en Pentecostés y ellos hicieron señales, maravillas. El respaldo de Dios estaba con ellos. Amén. Limpiaron leprosos, resucitaron muertos, echaron fuera demonios. ¿Y el bautismo de fuego qué es? Es un bautismo de purificación. Es un bautismo de santidad. Es un bautismo de limpieza. Y es un bautismo de separación. Cuando Dios va a limpiar la casa, como anunció en los tiempos de Samuel, que iba a limpiar la casa, hay 2 tipos de limpieza. Una es poda para que dé más fruto y otra es cortar lo que no da buen fruto. Amén. Dice la Escritura, el hacha está a la raíz, el hacha está al pie del árbol. Cuando es tiempo de juicio, es tiempo de corte. Y sea para purificación o sea para condenación, el tiempo de fuego va a cortar. Mira que te han dado a decirle, algo va a cortar.
Decirle, quizá va a cortar algo de ti. Algo de ti. Decirle, o quizá va a cortar a alguien de ti. Santo Dios. Porque algunos serán podados porque dan buen fruto. Amado, si está siendo procesado por Dios, muchas veces sentimos que si estoy procesado es porque algo hice, algo malo, entonces Dios me tiene que procesar. Y no todo lo contrario, Dios procesa al que da buen fruto. Él procesó a Job porque Job le era fiel. Algunos dicen, mejor ya no soy tan fiel. Pero es que a la rama que da buen fruto, Él la tiene que podar porque sabe que va a sacar más fruto. Amén. ¿Cuánto le gusta vivir tiempo de fruto en su vida? Bueno, pero agárrate, porque cuando da buen fruto, dice, ahora quiero más fruto. Esta rama me dio fruto lindo, la voy a cortar para que me dé más frutos de esa misma calidad. ¿Cuánto me están siguiendo? Cuando el señor de la viña visita la viña y ve el fruto, él ve no la cantidad, ve la calidad. Y él poda la que tiene buena calidad para que le dé también buena cantidad. Él quiere mucha cantidad de lo que tiene calidad. Él quiere mucha cantidad de lo que tiene la esencia de su hijo, de lo que tiene el corazón de su hijo, de lo que tiene la esencia del espíritu. ¿Cuánto puede decir amén? Lo que tiene la medida, lo que tiene la estatura. Amén. Así que el hacha está al pie, el hacha está a la raíz. Algo va a ser cortado. Quizá algo va a ser cortado de ti. O quizá alguien va a ser cortado de ti. Porque la rama que no da buen fruto va a ser echada al fuego. Va a ser desechada. No puede tener parte conmigo. ¿Cuánto me están siguiendo? Llamados siempre los tiempos de purificación precedieron a los tiempos de avivamiento. Un día el Espíritu Santo me dijo, antes del derramamiento es el juicio y antes de la fructificación es la poda. No vino un Pentecostés hasta que Judas fue sacado del medio. Porque esa rama no iba a dar buen fruto. Él no derramará su espíritu sobre toda carne, donde todavía hay ramas que están infiltradas, donde hay cizaña en medio del trigo. ¿Cuánto me están siguiendo? Y no está ni en ti ni en mí separar el que es trigo del que es cizaña. Dice que es tarea de los ángeles del Señor. ¿Cuántos recuerdan eso? Pero sí tienes que saber que no todo el que crece junto contigo quizás tenga tu misma naturaleza. Aunque en un momento el trigo y la cizaña se parecen mucho. ¿Sabes cuándo se empiezan a notar su diferencia? Cuando llega el tiempo de la madurez. Cuando llegan los tiempos de madurez, el trigo cobra un color dorado y la cizaña sigue siendo verde. Ahí se empiezan a mirar algunos y dicen, con razón sigue verde el hermano. ¿Cuántos me están siguiendo? Con razón acá no pasa. Con razón. Todavía está en la estructura de la religión, todavía el altar llama y no... ¿Cuántos me están siguiendo? Porque mientras son chiquitas, mientras son niñas, el trigo y la cizaña se parecen mucho. Pero cuando llega el tiempo de madurez, el trigo se vuelve dorado y la cizaña sigue verde. Pero Jesús dijo, pero no le corresponde a ustedes separar el trigo de la cizaña, porque queriendo separar el trigo, queriendo separar la cizaña, quizá arranquen a alguien que es trigo. Ahí para el que ya dice, el hermano es cizaña, no te apresures, porque ¿quién te dice que no sea buen trigo? Es tarea de Dios. Nosotros recibamos el fuego de Dios y que el fuego de Dios haga lo que tiene que hacer. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Así que dice, yo vine a echar fuego. Y dice, todavía me queda un bautismo. ¿Y cómo me angustio hasta que sea cumplido? O sea, Jesús quiere que ese bautismo sea cumplido. Y ese es el bautismo de fuego. Vine a echar fuego en la tierra. Y dice, pensad que vine a traer paz, no vine a traer división. Amados, desde que la palabra del reino es predicada, divide. De hecho, este capítulo se llama en muchas traducciones Jesús causa de división. Jesús causa de división. ¿Será que muchas divisiones que ocurren en las congregaciones es que alguien se metió guiado por el diablo, o será que algo en el espíritu está pasando y Jesús está haciendo causa de división? ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Una cosa es cuando la causa de división es la injusticia y otra cosa es cuando alguien está escuchando al altar que está hablando, al altar que está llamando. Y esa división, mis amados, viene de Cristo Jesús. ¿Y qué pasa cuando esa verdad se empieza a revelar? Lo mismo que Samuel.
La justicia de un hombre que escucha a Dios juzga su era, juzga su generación, juzga su ámbito. Y no me quiero meter en temas más profundos, pero hay juicios que vienen sobre muchos que corrompieron el altar de Dios por causa de la justicia que hay en ti. Hay muchos Elí que están recibiendo juicio porque hay muchos Samueles que escucharon la voz de Dios. Y claro, no fue tu intención desatar juicio sobre nadie, pero amados, así como el amor ama, la justicia juzga. Y el fuego quema. Y el viento sopla. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Amén. Quiero que me acompañen a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Se lo voy a leer en dos versiones. Qué larguera, Anita. Le vino el pelo. Me vino el pelo. Le emoji. Perdón. Ya vamos terminando. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 12 al 19. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando. Quiero darle una palabra de ánimo a alguien esta noche. Sé que han estado soportando fuegos de prueba, sé que han estado siendo probados, porque amados, cuando la voz de Dios viene, te pone a prueba. Cuando la voz de Dios viene, Él pone el camino de la vida y el camino de la muerte y te dice, escoge la vida. Mientras yo no tengo voz de Dios, Cristo aboga por mí. Amén. Mientras soy un niño espiritual, no tengo discernimiento, no tengo palabra, no tengo dirección, Cristo aboga por mí. Pero cuando tengo una palabra, la palabra trae fuego de prueba en mi vida. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de prueba que están soportando. Porque Él vino a echar fuego a la tierra y a poner en cada casa 3 contra 2, 2 contra 3. Amén. Al contrario, en lugar de extrañarse de ese fuego de prueba, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Amado, la lucha que tengas por la causa de la palabra que estás llevando en tu interior, gózate por esos fuegos de prueba. Porque cuando te gozas por la prueba que estás soportando, también te gozarás cuando la gloria de Cristo se revele a través de ti. Porque el tiempo de purificación producirá que la gloria de Cristo también sea pura a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Voy a volver a leer eso. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No se extrañen de este fuego de prueba, porque es necesario que el juicio primero empiece por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Amados, tienen que saber de que cuando hay una generación que está respondiendo al llamado del altar, serán purificados por los fuegos de prueba. Como Samuel tuvo que ser purificado. En el juicio visitó el templo de Dios. Samuel fue purificado, pero él y su familia fueron cortados. Porque el juicio tiene que empezar por la casa. Y si nosotros lo padecemos, ¿cuánto más no lo padecerán también los que sean cortados por ese juicio? ¿Cuántos dicen amén? Los que se rebelan contra el Evangelio de Dios. Si el justo a dura pena se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Y esta es la palabra que quiero darte. Los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. ¿Cuántos dicen amén? Amados, no os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido, que os sucede para prueba, como si algo extraño les aconteciera. Más bien regocijaos por cuanto sois participantes de los padecimientos del Mesías. ¡Wow! Para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo inefable. Si sois insultados por el nombre del Mesías, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Pero ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o entrometido. Pero si padece como cristiano, no se avergüenza. Al contrario, glorifica a Dios por este nombre.
porque es tiempo de que el juicio comience por la casa. Y si primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Por tanto, también los que padecen según la voluntad de Dios, haciendo el bien, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Qué hacemos los que estamos siendo purificados por los fuegos de prueba? Lo que nos dijo Nico, encomienden su alma a su fiel Creador. Encomienden su alma a su fiel Creador. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces la casa está siendo limpiada. Para muchos será para purificación y muchos será para perdición. Y el Espíritu Santo me dijo, en este llamado, entre los que son limpiados y entre los que se pierden, hay dos tipos de llamados que el altar está haciendo. Hay gente a la que el Señor les está llamando, como el manto de Elías llamó a Eliseo, a un caminar, a un aprender. Hay algo que no lo voy a desarrollar ahora, pero viene tiempo de mandos, viene tiempo de llamados, viene tiempo de asignaciones. Llamados, a todos nos gusta recibir un llamado de Dios, pero cuando viene el tiempo de llamado, tienes que saber que también vienen tiempos de definición. Porque el manto te delimitará todo aquello a lo que Dios te asignará, pero también te delimitará todo aquello a lo que Dios no te llamó. El manto le mostró a Eliseo una asignación profética que empezaba por empezar a caminar al lado del hombre de Dios y aprender el uso del manto, aprender la operación del manto, pero también le delimitó que ya los bueyes, que ya el arado, que ya el campo no le pertenecía. ¿Y qué fue lo que hizo con el arado? ¿Qué fue lo que hizo con la madera? ¿Qué fue lo que hizo con los animales? Fuego. Fuego. ¿Cuántos me están siguiendo? Una de las cosas que el altar está haciendo es está llamando para una asignación, está llamando para un llamado, está llamando para empezar a caminar, para ser enseñado por el manto, ser enseñado por el manto que te está llamando. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero tienes que saber que el manto también traerá fuego. El manto también traerá fuego. Y hay una historia tremenda que me compartió mi amigo Franco hace unas noches atrás y me dejó loco. Y no le podía ni explicar lo que Dios me estaba hablando. Porque como les dije, palidecí, amados, palidecí. Fueron días donde palidecí. Y está en el libro de Cantares, si me pueden acompañar. Si no, se los leo yo, no será problema. Cantares 5. Algo que me hacía notar Franco esa noche, me decía, amigo, me dice, me di cuenta de una cosa extraña, me dice, que hay 2 veces que la amada sale por la noche a buscar al amado, diciendo, ¿dónde está mi amado? ¿Dónde está el que ama mi alma? Reanímenme con pasa, reanímenme con manzana, que estoy enferma de amor por él. ¿Cuántos recuerdan eso? Cantar de los Cantares, capítulo 2. Ahí hacen la telenovela en la calle. Reanímenme con pasas. Y así. Y la tenían que agarrar las doncellas de Jerusalén. Porque estoy enferma de amor por él, decía. Pero en el capítulo 5 viene el amado a la casa. Miren lo que hace la caradureta. Dice ella, yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, mi amado está llamando. ¡Wow! Imagínense una que hace 3 capítulos atrás salía por las calles a medianoche diciendo, ¿dónde está mi amado? ¿Dónde está el que ama mi alma? Y ahora el amado viene a la casa. Viene así, golpea. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, mi amado está llamando. Y dice el amado, ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está empapada de rocío y mis cabellos de relente de la noche. Pero ella le responde, me he quitado mi vestido. ¿Cómo lo habré de vestir? ¿Cómo lo volveré a vestir? Me he lavado los pies. ¿Cómo los volveré a ensuciar? Histérica, bárbara la sulamita, ¿no? Mi amado extendió su mano a través del resquicio y mis entrañas se conmovieron por él. Me levanté para abrir a mi amado. Mis manos destilaron mirra de mis dedos. Se escurrió la mirra por la manecilla del cerrojo.
Abrí a mi amado, pero mi amado ya se había ido. Había pasado. Y mi alma salió tras su hablar. Lo busqué, pero no lo hallé. Lo llamé, pero no me respondió. Los guardas que rondan la ciudad me hallaron, me golpearon y me hirieron. Los guardas de la muralla me despojaron de mi manto. Me despojaron de mi manto. Lo buscamos en otras traducciones. Entonces dicen, me despojaron de mi velo, me despojaron de mi capa. Pero me perturbó que en la versión textual dice, me despojaron de mi manto. Fue inevitable pensar cuando el amado está llamando para caminar bajo su manto. Cuando ya no es Elías, es Jesús diciendo, sígueme. Y dice Pedro, dejando las redes, dejándolo todo, lo siguió. Ver a un Elías que se saca la capa y se la tira así. Yo no la llevo. Y no le dijo nada. No le dijo absolutamente nada. Pero Eliseo entendió lo que significaba ese llamado. Y dijo, déjame que me despida de mis padres. Y no fue a despedirse, papá, me tengo algo, te dejo el arado. Rompió el arado. Como se dice popularmente, quemó las naves. Cuando se llega a un territorio nuevo y no hay vuelta atrás, no volveré a mi patria, se quemaban las naves, se quemaban los barcos, significaba no hay vuelta atrás. Si esto no funciona, capaz vuelvo a lo de antes. Hay muchos que responden al llamado de Dios así. Capaz que el ministerio no era lo mismo, empieza a haber lucha, empieza a haber prueba, capaz que lo mío era ser docente, capaz que lo mío era ser arquitecto. ¿Cuántos me están siguiendo? No, Eliseo dijo, no hay plan B. Y vos la ves a esta mujer, esta desgraciada, y a Sulamita digo, diciendo, ay, pero ya me saqué el vestido, me lo habré de poner, pero ya me lavé los pies, me lo habré de ensuciar de vuelta. ¿Cuántos me están siguiendo? Y dice que cuando fue, hay un momento donde ella le pone excusa. Fue inevitable pensar en aquel joven que le dijo, yo quiero seguirte, cumplo todos los mandamientos de Moisés, cumplo la ley con exactitud. ¿Qué más puedo hacer para servir a Dios, para agradarle a Dios? Wow, haces todo, le dijo Jesús. Bueno, vende tus posesiones y sígueme. ¿Cuánto me están siguiendo? Señor, yo ya di todas mis cosas a los pobres, ¿te puedo seguir? Vamos. Pero antes deja que entierren a mis padres, deja que los muertos entierren a los muertos. Cuando Él te está llamando a caminar en un manto, en una asignación, en un llamado, vendrá fuego sobre tu vida. Vendrá fuego. El manto delimitará todo aquello para lo que servirás y todo aquello para lo cual no vivirás. Pero hay un segundo llamado que el altar está haciendo. Y es un llamado a salvación. Yo decía, Señor, ¿cómo a salvación? Es el sacerdocio. Esta no es una prédica de las casas de oración, donde están los nuevos, en Hudson, en Berizo, en Ensenada. Hoy vamos a hablar de la iglesia. Hoy vamos a hablarle a los obreros. Hoy vamos a hablarle a las ovejas. Hoy vamos a hablarle... Y el Espíritu Santo me mostró cómo hay muchos que crecieron de tal manera en el Evangelio que gustaron del don celestial, que han recibido incluso bautismo del Espíritu Santo. Sé que esto es una herejía total lo que estoy diciendo. Bueno, agarramos la salida. Que han recibido dones, que han aprendido a caminar en ellos, porque han probado de la atmósfera, porque han tenido fe para milagros, porque han tenido fe para señales, pero nunca conocieron el altar del quebrantamiento. Nunca conocieron el altar de renunciar a la vieja vida. Y amados, esto pasa más seguido de lo que usted piensa. Leía la historia hace unas semanas atrás y ahí fue cuando palidecí. De un muchachito que creció en el avivamiento de Tommy Hicks. Y en el post-avivamiento de Tommy Hicks, él era un niño, como los que están acá, dice, yo iba a Peniel, iglesia del misionero Edward Miller, de quien siempre les hablo mucho. Dice, los niños dormíamos en almohadoncitos al costado de la reunión. Cada tanto me despertaba y veía a algún endemoniado ser libre, algunos ser bautizados en el Espíritu Santo. Yo crecí en el avivamiento. Cuando fui grande, Dios empezó a manifestar dones proféticos en mi vida, empecé a aprender a profetizar, a dar palabras de parte de Dios. Yo amo a Dios, amaba el avivamiento, amaba el Espíritu Santo, amaba a la gente, amaba ver a Dios hacer cosas en la gente. Y así que se anotó al Instituto Bíblico, se recibió del instituto, viajó a Buenos Aires para hacer un perfeccionamiento y hacer más materias de instituto. Allí se ganó un viaje a una conferencia de Edward Miller en Estados Unidos. Y cuando está dice que cuando llega a Estados Unidos,
con el grupo de egresados y de profesores del instituto que viajaron. Tuvieron un día donde se peleaban por cualquier cosa, no se ponían de acuerdo, la convivencia era terrible. Y así fueron a la conferencia. Un hombre de avivamiento, de profecía, de señales, que amaba el mover, que amaba el avivamiento. Dice que el primer tiempo de la conferencia pasó un predicador y dijo a los músicos: ¿pueden parar un poquito? Necesito un momento de silencio. Porque el altar está llamando, dijo. Y hay gente que tiene que venir y arrepentirse. Pero quiero que pare la música, porque hay gente que está en el espíritu de la música. Está en el espíritu del cantar, y qué bueno está el coro, y está repitiendo lo que hacen los equipos de adoración y lo que hacen las iglesias de adoración, pero no hay altar en sus corazones, y el altar los está llamando, y aún muchos tienen que ser salvos. Y él dijo: no, ¿cómo salvos? Esta es una conferencia de pastores. Acá hay pastores, misioneros, apóstoles, obreros, egresados de instituto bíblico. Este hombre debe estar equivocado, pero dice que algo lo atraía hacia ese lugar. Y decía: Señor, no sea que esto es voz de Dios y yo no te estoy sabiendo reconocer. Yo que te sé reconocer. Puede haber gente que sabe incluso reconocer la voz del Espíritu Santo, pero nunca pasó por el altar del arrepentimiento. Y hay muchos que le sucede incluso por crecer en el Evangelio. Él nunca tuvo que arrepentirse de la vieja vida. Nunca tuvo que arrepentirse de la vida de pecado. ¿Cuántos me están siguiendo? No significaba que la vida de pecado no estuviera en él. Dice: yo hice mi oración de fe a los 5 años. ¿Será que sirve? Aún necesitaba encontrarse con el altar del arrepentimiento, del cambio de mente. Eres libre, eres lleno. Ahora cambia. ¿Cuántos me están siguiendo? Y cuando el Señor quiere limpiar a su iglesia, cuando el Señor quiere limpiar a su casa, a muchos los tendrá que pasar por fuego, porque el altar, porque el manto los está llamando para llamado. Pero muchos serán llamados por el fuego, porque fueron bautizados en el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, profetizaron, pero no pueden recordar el día donde se arrepintieron de su vieja vida. Dice que este hombre dijo: bueno, yo paso porque siento que algo me está trayendo, pero confírmame si esto es tuyo. Y dice que el predicador dijo: recibe fuego del cielo, y él salió disparado. Y se sentía electrocutado en el piso por el poder de Dios, y recordaba sus pecados, sus pensamientos, sus motivaciones. Se dio cuenta que él sí servía, amaba el avivamiento, pero sus motivaciones no eran sanas, no eran buenas. Tenía la motivación de un mundano. Y se acordó una vez que Dormir le había dicho en Peñiel, en Mar del Plata: si no recuerdas el día en el que moriste en esa vida para nacer una nueva, quizás nunca fuiste salvo. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Sé que es extrema la palabra que estoy hablando esta noche, pero también siento que es extremo lo que Dios quiere hacer en este nuevo tiempo. También sé que es extremo lo que Dios quiere hacer en este nuevo tiempo. Si hay voz de Dios, si hay voz de Dios, si el altar está llamando y oye su voz, no seas como la Sulamita, como la Sulamita. La Sulamita dijo: tengo mis pies limpios, estoy vestida, ya estoy vestida de cama, me volveré a poner el vestido. Si la voz está llamando, yo dormía, pero mi corazón velaba. Su voz habló, pero ella se rehusó a responder. Pero dice que sus entrañas se conmovían ante la voz. Sus entrañas se conmovían ante la voz. Y ya cuando respondió, el amado no estaba. Corrí en pos de él, mas no lo hallé. Llamé, pero no lo encontré. Los guardas la golpearon. Fue raído su mano. Si oyes hoy su voz, responde al altar. Porque cuando hay voz en la casa, vendrá fuego y vendrá purificación. Y el Espíritu demandará definición. Definición.
Oh, Él aboga por ti mientras hay gigantes. Él aboga por ti mientras necesitas que te oren. Él aboga por ti mientras necesitas aún reconocer qué es lo que te impide responder al altar. Pero cuando empiezas a quemar estas etapas, ya lo único que queda es tu voluntad. Tu voluntad. Tu voluntad. Yo le dije, Espíritu Santo, ¿qué define los que van a ser limpiados y los que van a ser cortados? Y me dijo el deseo de su corazón. Oh, a Él no le asusta tu pecado, a Él no le asusta lo que necesita ser limpiado, lo que necesita ser podado en esta temporada, pero sí hay algo que Él no puede violar y es tu voluntad, el deseo de tu corazón. Fran nos decía la diferencia entre Saúl y David es que cuando la voz de Dios lo confrontó, se reveló lo que había en su corazón. Cuando el fuego de Dios visita la casa, se revela lo que hay en el corazón. Yo le dije a Elí, yo le dije a Elí, yo le dije a Elí. Yo siento la voz de Dios decir, yo le dije, yo le dije, yo le dije. Cuando dice yo le dije, es que todo estaba en entera potestad de la voluntad de Elí, de darle a Dios lo que Dios estaba pidiendo. Y cuando eso ocurre, y yo decido no darle a Dios lo que me está pidiendo, ya no es un espíritu de rebeldía, es la rebeldía de mi corazón. No hay sangre que interceda por mí. Yo siento que Dios está hablando de definición. Está hablando de respuesta al altar. Muchos son los llamados, más pocos los escogidos. La única diferencia entre el llamado y el escogido es la habilidad de responder del escogido. Más aún, había personas que Jesús no llamaba porque sabía que no tenían lo necesario para caminar en el nivel de lo que ellos estaban queriendo. Hay cosas de las que Dios te guarda por un tiempo, porque Él dijo, nadie empieza a construir una torre y primero no ve que tenga todo lo que necesita para terminarla. En otras palabras, nadie responde al llamado y sabe si realmente está decidido a seguirlo. Porque te costará todo. Te costará todo. El fuego quemará tu arado, el fuego quemará tus bueyes. Lo único que separa los que serán podados de los que serán cortados, ¿dónde está el deseo de su corazón? Porque cuando la voz de Dios confrontó a Saúl, se reveló el deseo de su corazón. Bueno, sí, me erré, pero hónrame delante de los hombres, hónrame delante del pueblo. Pero cuando la voz profética confrontó a David, él simplemente desfalleció y dijo, contra ti he pecado, y solo contra ti he pecado. Esto no se trata de reputación, esto no se trata del reino, esto no se trata del pueblo, esto no se trata de ti, Señor, y que contra ti he pecado. Dame un nuevo corazón, renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu presencia, no partas de mí tu Santo Espíritu. Oh, que nadie tema en esta noche que su pecado le vaya a separar de los planes de Dios. Porque Él te purifica. 7 veces cae el justo y 7 lo vuelve a levantar. Pero sí el fuego mostrará qué hay en el corazón. Porque hay un único pecado que la sangre no puede abogar por él. Y es el que deliberadamente no quiere responder a lo que el altar está demandando. No quiere responder a lo que el altar está pidiendo. No hablo de esa lucha por el llamado que tuvo Moisés. Pero Señor, soy tartamudo. No, esa gente ama al Señor. Yo me encargo, yo hablaré por tu boca. Hablo de la rebeldía deliberada. A lo que el altar está pidiendo. En espíritu. De rendición, en espíritu de quebrantamiento, y un espíritu de altar en esta noche. Cuando es el príncipe de la potestad del aire, Dios se encarga. Cuando son espíritus inmundos, Dios se encarga. Cuando es tu genética, Dios se encarga. Cuando es tu alma, Dios te enseña. Pero ya cuando es tu corazón, lo único que te puede salvar es arrepentimiento. Arrepentimiento. Arrepentimiento.
Habla con el Señor. Habla con el Señor. El hacha está a la raíz. Algo será cortado de ti. Más profundamente quizá alguien será cortado de ti. Oh, pero procura esta noche tú no ser cortado. Procura esta noche tú no ser cortado. Hace 11 años estuve en una reunión. Líderes de jóvenes, líderes de alabanza, pastores de jóvenes, evangelistas, misioneros. Y tener a un hombre de Dios frente a nosotros, no vociferando, no como un profeta de juicio, sino con el corazón del Padre en la mano, diciendo: líderes, que hace tiempo leen la Biblia profesionalmente, no devocionalmente, que juguetean con el pecado y con un hábito oculto. Total, sé usar mi don, pero el altar está pidiendo limpieza, el altar está pidiendo santidad, el altar está pidiendo purificación. Pero mira que él, bueno, pero lo que tú me has pedido, él puede y tú no. Te costará la unción, decía este hombre. Te costará la unción. Muchos están recibiendo el llamado del manto. Salir de la confianza en la carne y en sus obras y dejarse enseñar por el manto del llamado. Pero mientras seguimos confiando en nuestro don, confiando en que sabemos cómo hacerlo, nos costará la unción, te costará el manto, te costará como a esa mujer le costó. Mis pies ya están limpios, ya me quité el vestido. Pero cuando sus entrañas se conmovieron, dice: corrí a la puerta y mi amado ya no estaba. Lo busqué y no lo hallé, llamé y no lo encontré. Los guardas me agarraron y me arrebataron el manto. Amados, ustedes saben, bajo otras circunstancias no hablaría esta palabra si no creyera que en este tiempo es de vida o muerte. Es de vida espiritual o de muerte espiritual. Porque cuando Él te dice eres libre, ahora cambia. Se trata de tu voluntad. Nico nos dijo: el tiempo del alma. Y amados, el alma es el asiento de nuestra voluntad, de la voluntad del ser humano. Si hay algo que Dios jamás violará, es tu voluntad. Tu voluntad. Hasta el hombre, la mujer de Dios, las Escrituras, que más te parezca que Dios manipuló sus movimientos, como Jonás. Él fue contrario a donde Dios lo mandó. Y alguien puede decir: Dios no apreció la voluntad de Jonás, lo tiró del barco, lo metió en un pez. Oh, amados, pero no fue hasta que Jonás se arrepintió en el vientre del pez que el pez lo vomitó en la voluntad de Dios. Si Él te está llevando al mar, a peces, y te mantiene cerca de Él, aunque quieres estar lejos, es por el fuerte amor que Él te tiene. Con amor eterno te he amado, por eso he extendido mi misericordia. Pero no te depositarán en la playa de Nínive, en la playa de la voluntad de Dios, hasta que rindas tu voluntad a Él. Hasta que rindas tu voluntad a Él. Yo vine a traer fuego a la tierra, dice Jesús. Yo vine a traer fuego a la tierra. Yo vine a traer fuego a la tierra. Y aún queda un bautismo por ser bautizado. Y cuánto me angustio hasta que ese bautismo venga. Porque no vine a traer paz y la espada. Vine a traer separación de lo que es de lo que no es. El juicio empieza por la casa.
Arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes. Cada uno hable con el Espíritu Santo. Cada uno sabe qué es lo que el altar está pidiendo. ¿Cuál es el sacrificio que el altar está pidiendo? Oh, Espíritu Santo, habla tú, Señor. Habla lo que yo no puedo hablar. Trata lo que yo no puedo tratar. Pero que hay fuego visitando la casa, hay fuego visitando la casa. Son los afanes de la vida los que te están privando. Responder al amado que llama a la puerta. Te costará el manto. Te costará la unción. Te costará. Quizá Dios vuelva a golpear tu puerta, pero te costará tiempo. Te costará juicios. Te costará restauraciones. Responde al amado. Despacio te haré, Jesús. De lo que tengas que rendir. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré. Espacio te haré, Jesús. Habla con él. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré. Son las posesiones, son las riquezas, son las cosas de este mundo. No puedes servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro, o viceversa. Entrega los afanes de este mundo. Haz tesoros en los cielos. Juanita nos decía hoy, haz tesoros en los cielos. Amados, no os sorprendáis con el fuego que os ha sobrevenido, que os sucede para prueba, como si algo extraño os aconteciera. Más bien, regocijaos por cuanto sois participantes de los padecimientos del Mesías, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo inefable. Si sois insultados por el nombre del Mesías, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Pero ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o como entrometido. Pero si padece como cristiano, no se avergüence. Al contrario, glorifique a Dios por este nombre. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Por tanto, también los que padecen según la voluntad de Dios, haciendo el bien, encomienden sus almas al fiel Creador. Aleluya, aleluya. Tiempo de definición. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Aleluya. Haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Amados, quiero decirles algo. Esta mañana yo me desperté con un malestar. Me llevó al baño. No quiero entrar en detalle. Pero cuando volví a acostarme, empecé a soñar y a soñar largo. Y vi una piedra y vi un caudal de agua que caía sobre la piedra. Y la piedra estaba seca, porosa, pero cuando el agua cae empieza a mojarla, empieza a llenarla. Pero con el paso del tiempo el agua moldea la piedra, la hace erosionar. Una vez escuché que cuando una edificación o una piedra es expuesta a los vientos, a la intemperie,
y uno lo mira con microscopio, su superficie queda como un serrucho. Pero cuando el agua sedimenta y erosiona una superficie, queda microscópicamente de una forma ondulada. Y yo en el sueño veía como el agua caía sobre la piedra y le daba forma, hasta que la piedra, después de mucho tiempo, se convertía en un cántaro. Y el cántaro desbordaba y mojaba otras piedras. Y el Espíritu Santo me dijo, tiempo de purificación. Pero algunos no serán purificados por fuego, sino por agua. Hay algunos que necesitan ser purificados por fuego esta noche. Y por eso una palabra de fuego. Por eso Dios dice, he venido a traer fuego a la tierra. Hay personas que de un mensaje depende la vida o su muerte. De un mensaje depende que los planes de Dios se puedan establecer o sigan siendo relegados. Y en temporadas como la que estamos viviendo, Dios está visitando la casa con fuego. Pero también hay muchos que van a ser purificados por agua. Y el agua tiene un trabajo espaciado, el agua tiene un trabajo a través del tiempo. Pero no menosprecies lo que el agua está haciendo en ti. Pero sí, sea que seas purificado por fuego, sea que seas purificado por agua, ríndete en el altar. Ríndete en el altar. Ríndete en el altar. Y Dios trate con cada uno según el Espíritu trate con cada uno. Quizá hoy el fuego te consuma, quizá hoy el fuego arda en ti, quizá hoy el fuego te haga consumir el arado, quizá hoy el fuego encienda lo que estaba apagado, consuma la escoria, separe lo que es de lo que no es, o quizá el agua vaya haciendo un sedimento, vaya erosionando tu piedra. Pero recibe este tiempo de Dios, recibe el tiempo de su visitación.